Fiscalía ya había investigado la florería y a la persona que mandó el arreglo de flores. Si bien las autoridades no son tan competentes, yo creo que sí están siguiendo una línea de investigación que trae mucho power. Ya saben qué persona mandó el arreglo de flores afuera de Blossom. Ya tienen su nombre y no dudes que lo estén investigando. Es decir, yo creo que Vivian no miente, sino está administrando la información. De parte de la Fiscalía nos dejan ver entre líneas que efectivamente una de las líneas de investigación, una de las principales por así decirlo, es este arreglo de flores y es justamente investigar a una expareja justamente de Valeria Márquez. Fiscalía presiona al remitente para fabricar culpable en caso Valeria Márquez. Con las hipótesis que nosotros fuimos hilando, un 80% seguros de que cumple los elementos para haber sido orquestado por una mujer. La Fiscalía está bajo la lupa. Acusan al remitente de las flores para fabricar un culpable. ¿Se busca justicia o un rostro para cerrar el caso de Valeria Márquez? El ramo de flores en Blossom, al que pocos dieron importancia al principio, se convierte de pronto en el eje de una investigación que genera más dudas que respuestas. La Fiscalía mexicana parece decidida a centrar su narrativa en ese solo elemento. ¿Es esto una táctica para encontrar al verdadero responsable, o solo una maniobra para entregar un culpable simbólico? Todo comenzó con una escena casi poética. Un ramo floral, colocado frente a un salón de eventos. Un gesto que, en cualquier otro contexto, habría sido interpretado como un tributo. Pero la Fiscalía decidió verlo como una pista clave. Según medios afines al discurso oficial, ya se tiene identificado al remitente. Y con ello, comenzó una presión directa para que ese individuo entregue a alguien más. No con pruebas sólidas, sino con la urgencia de cerrar un caso que quema en redes y titulares. ¿Cuándo una flor pasó de símbolo emocional a prueba principal? ¿Y por qué tanta urgencia por señalar responsables, sin fundamentos sólidos? La narrativa se repite. Una historia que se construye desde lo emocional, no desde lo jurídico. Testimonios manipulados, declaraciones filtradas y presiones institucionales, disfrazadas de acciones legítimas. El penalista, Alex Arce, lo dice sin rodeos: esto no es búsqueda de justicia, es gestión de caos. Desde su análisis, el ramo es un distracte. Mientras tanto, la figura o figuras responsables siguen fuera del radar. O peor aún, protegidas. La presión no es nueva. Pero esta vez, el rostro sobre el que cae el foco mediático es una expareja. No hay pruebas firmes. Solo versiones. Solo contexto emocional. Solo una narrativa que conviene, y si no tiene nada que ver, y si se está usando como válvula de escape, ante la ausencia de avances reales. Lo que comienza como una línea de investigación válida, termina oliendo a fabricación, a guión institucional. Porque si algo sabemos es que los casos complejos no se resuelven con símbolos florales, ni con sospechosos funcionales. Un mes ha pasado, y no hay vinculación a proceso. Ninguna autoridad ha mostrado evidencias contundentes. Solo se sabe que alguien dejó flores. Nada más. Todo lo demás son teorías disfrazadas de certezas. En cambio, lo que sí hay es una constante construcción mediática. Una forma de dar a entender que algo se está haciendo, cuando en realidad se está desviando la atención. ¿Qué tan incómodo sería descubrir que el verdadero responsable tiene conexiones que harían temblar estructuras completas? El rol de los medios tradicionales ha sido, en muchos casos, el de replicar la versión oficial sin cuestionarla. Y los análisis expertos son ignorados o minimizados. Pero son esos quienes están mostrando patrones, similitudes y señales de alerta. ¿Cuánto más vamos a aceptar explicaciones que no explican nada? Criminólogo destapa las peores mentiras de Vivian de la Torres en el deceso de Valeria Márquez. Tiene un alto nivel de control emocional y está suprimiendo emociones, precisamente para no hablar de más. Pero lógicamente no es la verdad y yo desde el día 1 he querido aclarar todo. Vivian no fue honesta en la entrevista. Vivian se mantenía como relajada, no tenía gesticulación espontánea. Pues ya saben cómo era. Vale era una niña muy linda, no tenía
No es de absolutamente nadie, entonces no tengo idea de quién pudo haber sido. No expresa tristeza, ni enojo, ni miedo. Ella como la parca. No te lo imaginabas. Criminólogo asegura que Vivian oculta información. Expresiones, ¿no? Las microexpresiones faciales y la postura corporal, los movimientos involuntarios, incluso el tono de voz y los gestos. Su lenguaje corporal la delata. Penalista desenmascara engaños de Vivian de la Torre tras la partida de Valeria Márquez. ¿Se puede ocultar la verdad con una sonrisa? ¿Qué sucede cuando el silencio es más ruidoso que una confesión? En una entrevista que sacude los cimientos de la versión oficial, el penalista Alex Arce rompe toda neutralidad para hablar claro. Vivian no dijo todo lo que sabe. Y lo que está en juego no es poco. Estamos hablando del suceso que terminó con la existencia de Valeria Márquez. Un hecho que, hasta ahora, se había manejado con pinceladas suaves y tonos diplomáticos. Eso se acabó. Este no es un simple caso de omisión. Según Arce, estamos ante una estrategia calculada. Una puesta en escena emocional donde cada gesto, cada palabra y cada pausa fue meticulosamente administrada. ¿Por qué alguien que se presenta como la mejor amiga de la Oxisa no muestra señales visibles de angustia real? ¿Por qué no exige justicia en público? ¿Qué fuerza mayor la está silenciando? Vivian no solo controló sus emociones, también dirigió el foco lejos de sí misma. ¿Un intento por deslindarse preventivamente de cualquier sospecha? Arce aplica técnicas de análisis de microexpresiones y teorías forenses para concluir que hay algo que no está diciendo. Una de las preguntas que más ha calado entre el público es, ¿por qué Vivian no levanta la voz por su amiga? Según Arce, esto no es solo una omisión, es una decisión. Y toda decisión tiene motivación. Cuando alguien que se presenta como cercano evita frontalmente pedir justicia, hay que hacerse una sola pregunta: quien se protege a través de su silencio, advierte. Durante la entrevista, Vivian mostró lo que los expertos llaman aplanamiento afectivo, o sea, la ausencia de expresión emocional, en momentos donde se esperaría todo lo contrario. Hablar del sepelio de Valeria con la misma frialdad con la que se comenta el clima no es normal. Arce lanza una acusación muy seria. Los medios están replicando un guión diseñado por el sistema judicial. Una historia lineal, emotiva, simple y falsa. Se etiqueta como un suceso pasional, porque es más digerible. Pero eso evita mirar otras conexiones, influencias, favores, chantajes. En resumen, poder. ¿Estamos frente a un caso manipulado para proteger a los verdaderos responsables? Otra pieza que no encaja es el silencio de la familia Márquez. ¿Dónde están los comunicados, las marchas y los reclamos? ¿Por qué han sido los medios alternativos, y no los familiares, quienes han mantenido el caso en el centro de la conversación? ¿Es un acuerdo de confidencialidad? ¿O una advertencia que los mantiene en pausa? Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando se le pidió a Vivian que cerrara los ojos y le hablara a Valeria. Se negó. Te lo digo sin cerrar los ojos, respondió. Esa negativa fue más ruidosa que cualquier grito. Una barrera emocional. Un rechazo a conectar con el recuerdo. ¿Por qué? Los expertos coinciden en que cerrar los ojos es activar la imaginación, el recuerdo y la emoción. En ese terreno no se puede actuar. ¿Acaso Vivian está negociando su silencio? Vivian de la Torre se delata, no quiere pedir justicia por su amiga Valeria Márquez. No tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido. Que la Fiscalía se ponga a trabajar, que la Fiscalía detenga a los responsables de este lamentable hecho. Dejó así como con un vacío, esperando algo más de la mejor amiga. La verdad nunca se va a cambiar por más veces que te pregunten. Dale un mensaje justamente a Valeria. Nunca sucedió ese mensaje de justicia. Sí, eso ya está declarado desde hace rato. Vivian de la Torre quedó al descubierto.
no quiere pedir justicia para Valeria Márquez. ¿Puede alguien que se dice amiga mantenerse indiferente frente a un hecho tan impactante? ¿Qué tan profundo puede llegar el silencio cuando hay tanto en juego? En un escenario donde cada palabra es un accionador, el nombre de Vivian de la Torre comienza a pesar. Ya no como testigo, sino como pieza clave de un rompecabezas, cada vez más turbio. En esta historia, el misterio no solo está en lo no dicho. Está en las pausas, en las evasivas, y en lo que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Hay algo que retumba con más fuerza que los discursos, el silencio de Vivian. Desde el principio, su actitud causó incomodidad. No hubo un solo llamado a esclarecer los hechos. Ni un gesto de indignación. Solo respuestas medidas, controladas, casi estratégicas. La pregunta es inevitable. ¿Qué clase de amiga observa todo esto y decide callar? Cuando se le preguntó por qué no se había dirigido a las autoridades, ni a la opinión pública, su justificación fue tan tenue como incómoda. ¿Se protege a sí misma o a alguien más? ¿Está evitando levantar la voz porque sabe que podría desatar algo más grande? Durante una entrevista extendida, su actitud se deslizó entre una aparente serenidad y una frialdad, imposible de justificar. Cuando se le pidió que cerrara los ojos para enviar un mensaje a Valeria, su negativa fue más reveladora que cualquier lágrima ausente. Te lo digo sin cerrar los ojos, dijo, rompiendo cualquier conexión emocional que se esperaba. ¿Qué tipo de vínculo real puede sostenerse sobre tanta indiferencia? Las personas verdaderamente afectadas no controlan tanto sus gestos. Se les nota. Tiembla la voz, se desbordan los ojos. En Vivian, no hubo nada de eso. El momento más desconcertante vino cuando decidió pedir disculpas a Erika, una figura fundamental en el caso. Pero lo hizo no por la situación vivida, sino por no haberle hablado antes. Lo extraño es que ella misma afirmó que no tenía relación alguna con Erika. Entonces, ¿a qué responde esa disculpa? ¿Un intento de acercarse para parecer sensible? ¿Una estrategia para desmarcarse emocionalmente, mientras aparenta humanidad? Nada de eso parece espontáneo. Todo se siente milimétricamente calculado. Vivian no perdió oportunidad para minimizar la relación entre Erika y Valeria, reduciéndola a una conexión superficial. Pero al escarbar en sus palabras, lo que emerge no es una evaluación objetiva, sino algo mucho más visceral, incomodidad. Tal vez celos. Tal vez temor. ¿Por qué le molesta tanto que Erika supiera cosas que ella no? ¿Qué intenta ocultar detrás de esa aparente necesidad de ser la única confidente? Todo indica que hay una contienda soterrada por el control del relato. Durante la conversación, surgió un dato sorpresivo. Un personaje conocido de Guadalajara, involucrado en una situación íntima comprometida. Valeria lo sabía. Erika también. Vivian, por supuesto. Pero mientras el tema flotaba en el aire, Vivian eligió no decir una sola palabra. Si realmente busca justicia, ¿por qué elige callar aquello que podría ser clave? ¿No te meterías en el ojo del huracán? Son nomás por nomás. Erika es la culpable. Vivian de la Torre en entrevista culpa a Erika del deceso de Valeria Márquez. Más que nada no quería que supieran quién había mandado el regalo. Al buen entendedor, pocas palabras. Hasta que vi que literalmente pues ya estaba casi pues desplomándose a la mesa. Entre líneas, que ella sí cree que Erika pudo haber estado involucrada en el desvivimiento de su amiga Valeria Márquez. Creo que yo me hubiera aventado a quitarla de ahí, no sé, hubiera sido pues una diferente reacción. Yo no, que la persona que le quitó la vida a Valeria sabía que las cámaras de su local no funcionaban, ¿correcto? Ella lógicamente en un en vivo no se iba a exponer a decir que sus cámaras no funcionaban. Vivian de la Torre rompe el silencio y lanza una acusación directa. Erika es la culpable. Con esa frase, la narrativa del caso Valeria Márquez se convierte en un tablero de intrigas que exige respuestas inmediatas. Esta entrevista, exclusiva de Mafián TV, no pasa desapercibida. Es una estocada directa a la confidencia, un empuje
que sacude cualquier percepción previa. Y nos hace preguntarnos, ¿será una confesión encubierta o una maniobra para distraer? La calma con la que Vivian aborda su testimonio desconcierta. 3 horas frente a cámara, sin una sola lágrima. ¿Indiferencia? ¿Frío control emocional? O, peor aún, lectura calculada del público y de la opinión pública? Su frase, a mí nadie me humilla, ni me pisotea, suena a puesto en guardia, y a un mensaje directo. Nadie la moldeará. La acusación contra Erika se percibe más poderosa por lo implícito, no por lo explícito. El desafortunado día, Vivian envió un peluche y una bebida a Valeria. Ambos llegaron con segundos de diferencia. La explicación fue, estuvo calculado. ¿Coincidencia? ¿O colaboración en ocultar algo más? Ese acto, aparentemente inocente, ahora parece una maniobra para mantener a Valeria en el lugar. ¿Eran simples detalles de amistad o señales de una estrategia más elaborada? Vivian reveló que Erika sabía que las cámaras de seguridad del salón no funcionaban. Ese detalle, aparentemente menor, se convierte en pieza de rompecabezas. Si alguien planeaba algo, se asegura de que no quede registro. ¿Cómo supo Erika de ese detalle? La acusación viró de lo emocional a algo más siniestro. A alguien con acceso y conocimiento. ¿Están culpando a Erika para proteger a alguien más? Paola, testigo ocular, entregó algo valiosísimo. Su credencial de elector, para avalar su testimonio. ¿Por qué arriesgar así su identidad, a menos que realmente haya visto algo escalofriante? Vivian contó que Paola teme hablar en público, pero sus acciones hablan. ¿Estamos ante el inicio de una cadena de testimonios definitivos? La Fiscalía no puede ignorar este acto. El silencio de Paola se vuelve más ensordecedor que 1000 testimonios. Vivian calla cuando se le pregunta por un posible romance entre Valeria y un hombre comprometido. Cualquier respuesta podría apuntar a un móvil más poderoso. También rehúye decir quién pagó sus procedimientos estéticos. Eso lo sabe la Fiscalía, afirma. La versión de un posible intrigo pasional ronda las redes. ¿Valeria estaba involucrada con un hombre casado? ¿Su esposa la acechó? Si eso fuera cierto, la narrativa cambia por completo. ¿Fue Erika un instrumento de alguien más? Erika no respondió el pésame. En un caso así, un simple mensaje podría cambiar las percepciones. Su silencio sugiere más que una relación profesional. ¿Distancia emocional? ¿Culpa? Esa ausencia de empatía se convierte en pieza esencial para recrear el vínculo entre ambas. Vivian cerró con una frase contundente. No puedo decir quién fue. Pero las piezas están sobre la mesa. Eso no es una defensa, es una advertencia. Un mensaje cifrado que significa, ya saben, ya entienden, pero no todo saldrá ahora. El no dejar que me pisoteen o que me maltraten por mejor amistad que sea o... Vivian de la Torre rompe el silencio contra Valeria Márquez. Se contradice en sus declaraciones. No tuve nada que ver. Cuando le dije quédate y cuando le dije quiero ver tu cara, fue cuando llegaron mis regalos. Regalos cronometrados y silencios cargados. ¿Estrategia o inocencia? Tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que le iban a regalar, porque normalmente los regalos que le mandaban siempre se los dejaban en el momento. Fuertes indirectas y silencio incómodo. No, por el momento yo no tengo miedo porque no tengo razones para tener miedo porque no he hecho nada malo y porque no me rodeo de gente mala. A mí nadie me humilla. Vivian de la Torre rompe el silencio y deja expuestas las contradicciones tras la desgracia de Valeria Márquez. La difícil realidad que pocos imaginaban salió a la luz. Una frase lanzada con calma, pero con filo: a mí nadie me humilla ni me pisotea. No fue un descuido, no fue una frase suelta. Fue una declaración calculada. Así fue como Vivian de la Torre rompió el silencio y desató la tormenta que muchos anticipaban, pero pocos estaban preparados para enfrentar.
¿Estamos ante una joven que busca limpiar su nombre, o ante una figura clave que esconde más de lo que dice? ¿Por qué tantas contradicciones, si lo único que quiere es decir su verdad? La relación entre Vivian y Valeria, que muchos veían como una hermandad moderna entre influencers, ha revelado grietas profundas que no se veían en pantalla. Una amistad que, según Vivian, estaba llena de afecto, regalos y complicidad. Pero al escarbar en sus propias palabras, emergen rupturas, distanciamientos y silencios, que ahora parecen señales de algo más oscuro. No éramos celosas, aseguró. Pero también confesó que dejaron de hablarse por meses. Que una disputa provocada por terceros la separó. Que el grupo se fracturó. Entonces, ¿era una amistad real, o un pacto digital para mantener la imagen? Una bebida y un peluche. Dos objetos enviados a Valeria con segundos de diferencia, justo antes del hecho que cambiaría todo. ¿Coincidencia? Vivian afirma que sí. Dice que estaba acostada, sin hacer nada, y decidió enviarle un detalle. Pero lo perturbador no es solo el tiempo exacto de llegada, sino la intención. Quería que mostrara el regalo en vivo. ¿Qué tan normal es cronometrar un obsequio, para que aparezca en una transmisión en tiempo real? Una frase clave que Vivian repitió más de una vez fue: no permitiré que me perjudiquen, ni que me humillen. Y aunque lo dijo como declaración general, fue imposible no interpretarlo como un dardo envenenado. Si eran tan cercanas, ¿por qué necesitar enfatizar que no permitirá agravios de alguien que ya no está? ¿Estaba hablando de Valeria, o de la presión pública? Esa tensión emocional lleva a una interrogante inevitable: ¿Vivian estaba bajo la sombra de Valeria? ¿O era la sombra misma? Dijo que Valeria era extrovertida, segura e intensa. Que ella, en cambio, era discreta y reservada. Pero también dijo que se rodeaba de mujeres exitosas, que intentaba parecerse a ella. Que la admiraba, que no la envidiaba, pero que intentaba alcanzar su nivel. ¿Fue realmente admiración desinteresada? ¿O una competencia silenciosa disfrazada de cariño? Al mirar el estilo de vida, los préstamos solicitados, y los planes estéticos de Valeria, la duda crece. ¿Había entornos más oscuros de lo que se muestra? ¿Por qué se permite contar con lujo de detalle el día del suceso, pero se niega cualquier información del día anterior? ¿Qué ocurrió el 12 de ese mes que no puede ser dicho, cuando el 13 se narra como si estuviera ensayado? El testimonio de Vivian parece más una estrategia de relaciones públicas que un desahogo sincero. Pero lógicamente no es la verdad y yo desde el día 1 he querido aclarar todo, pero pues por obvias razones no se podía. FBI y CIA apuntan a Vivian de la Torre. ¿Juicio imparable en caso Valeria Márquez? Claro, por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales. Experta del FBI y la CIA Hannah Rose se involucran en investigación y emiten juicio de culpabilidad a Vivian de la Torre en el caso de Valeria Márquez. Fue muy cruel, exageradamente cruel, ver la cara de una jovencita con alegría, esperando un regalo, una humillación tan fuerte. También se investiga a la otra muchacha, por lógicas razones de que estuvimos mencionadas en ese momento, pero en especial se le ve la sensibilidad de esta chica y eso lo hace un poquito más fuerte personalmente. Agencias federales apuntan a Vivian de la Torre como la autora principal del deceso. ¿Juicio imparable en el caso de Valeria Márquez? Vivian de la Torre comienza a ser objeto de escrutinio internacional y es vista como un posible catalizador de una caída emocional que ha estremecido a todo un país. Desde el primer análisis técnico de la experta, Hannah Rose, consultora con nexos en agencias de seguridad y análisis estratégico, se activaron las alarmas. El caso comenzó a girar en otra dirección, y con cada fragmento de material revisado, se refuerza la hipótesis de que el vínculo entre Vivian y Valeria era todo menos saludable. ¿Fue Vivian una influencia silenciosamente corrosiva en la vida emocional de Valeria? Cada transmisión pública, cada expresión facial y cada palabra intercambiada entre ambas se ha vuelto evidencia contextual. Valeria pedía comprensión y Vivian respondía con indiferencia.
Valeria mostraba temor. Pero Vivian lo desmentía. La negación constante de emociones ha sido interpretada como una forma de desgaste emocional sostenido. Una escena, en particular, marca un punto crítico. Cuando Valeria confiesa estar exhausta, Vivian responde con negación inmediata. Tú no estás así, afirma. Esa simple frase, repetida en distintas situaciones, configura un patrón que la experta define como invalidación sistemática. Una forma de desgaste que no deja marcas visibles, pero que mina la autoestima y la percepción de realidad de la persona que lo recibe. El análisis de Hannah Rose indica que, en el fondo, se repite un mecanismo de control pasivo. Un tipo de dominio psicológico que se disfraza de familiaridad, pero que cumple con una función precisa: limitar la expresión emocional del otro. ¿Cuántas veces ignorar el malestar puede empujar a alguien a una situación límite? El hecho más controversial se halla en lo que se omite. Una omisión puede ser más perjudicial que una acción. Lo que la investigación plantea es: ¿cuánto mal puede hacer alguien que simplemente decide no actuar? ¿Dónde empieza la responsabilidad emocional? La dinámica que describe Hannah Rose se repite con precisión quirúrgica. Invalidación, burla, exposición pública, y luego una aparente reconciliación. Este ciclo, que se observa en diferentes transmisiones, crea un entorno emocionalmente inestable para cualquiera, y aún más para alguien con alta sensibilidad emocional como Valeria. La pregunta ahora es si este patrón sostenido de desdén emocional puede ser considerado un factor causante. ¿Se puede hablar de negligencia emocional como un componente indirecto en los peores desenlaces? La sociedad aún no ha definido límites claros sobre este tipo de responsabilidad, pero los investigadores creen que este caso podría ser el inicio de un nuevo enfoque legal y social. Los organismos internacionales están observando con atención y han empezado a recopilar antecedentes, testimonios, registros digitales y análisis psicológicos que giran en torno a Vivian de la Torre. Se ha confirmado también que la analista, Hannah Rose, prepara un documento técnico con toda la información relevada, el cual será entregado a las entidades correspondientes, con el objetivo de abrir una nueva línea de indagación, que se centra en lo emocional, lo invisible, y lo que la ley aún no nombra. El papá de Valeria se cobró a la mala el dinero que le debía. Señor, en pocas palabras, fue a saquear la casa. Entró al cuarto de Valeria para poder sacar las pertenencias de Valeria y demás. Esto lo cambia todo. Padre de Valeria Márquez involucrado en su deceso. El señor incluso hasta se quería llevar hasta el refrigerador cosas que no le pertenecían a Valeria. Y no sé si era porque se quería cobrar, obviamente, lo que le debía a su hija. Que el padre, al haber pagado el funeral, se quiere cobrar a las malas, de algún modo, haberle pagado el funeral a su propia hija. Incluso hasta alzó el colchón de Valeria para poder saber qué podía llevarse. Esto lo cambia todo. El padre de Valeria Márquez se cobró a la mala el dinero que le debía. ¿Está involucrado en el deceso de su hija? Lo que hasta ahora era una historia envuelta en infortunio, se transforma con una pregunta perturbadora. ¿Y si el verdadero causante del caos que rodea la despedida de Valeria Márquez no fue su entorno de amistades, ni un supuesto romance, sino alguien mucho más cercano? ¿Está el progenitor de Valeria detrás del vacío que hoy sienten quienes más la amaban? ¿Pudo su propio padre precipitar el desmoronamiento emocional y económico tras su partida? Desde el primer momento, su figura fue extrañamente silente, distante, casi invisible. Pero, de pronto, su irrupción posterior al deceso no pasó desapercibida. Llegó a la vivienda donde residía Valeria, no con flores, no con consuelo, sino con reclamos y exigencias materiales. ¿Era eso lo que realmente le urgía? ¿O se escondía detrás de esa visita un interés más profundo y calculado? No es una exageración. Testimonios revelan que su prioridad fue inspeccionar habitaciones, retirar objetos, incluso buscar en rincones íntimos, como el espacio bajo el colchón. ¿Cuál era la prisa por apropiarse de sus bienes? ¿Dónde quedó la prioridad emocional que uno esperaría de un padre devastado?
¿Se trata de recuperar un préstamo, o de arrebatar lo que otros ayudaron a construir? Hay quienes aseguran que el progenitor aportó una cantidad económica inicial para ayudar a Valeria a fundar su estética, Blossom. Sin embargo, la inversión fue conjunta. Sus tíos, Armando y Moy, no solo colocaron dinero, sino también sudor, esfuerzo y tiempo. Es moralmente válido que ahora alguien intente reclamar todo, bajo el pretexto de una deuda, ignorando la labor diaria de quienes la sostuvieron en vida. ¿Se trata de justicia, o de una apropiación emocionalmente manipulada? ¿Dónde está el equilibrio entre un derecho legal y una actitud ética? El día del sepelio, el padre de Valeria se presentó y cubrió los gastos. Un gesto que, en apariencia, puede interpretarse como noble. Pero lo que vino después, ese impulso por apropiarse de objetos y espacios, reconfigura completamente la percepción. ¿Era esa ayuda una estrategia anticipada, para justificar la toma de control total del legado de su hija? Armando y Moy han optado por el silencio. Pero su tristeza va más allá de la pérdida. Es el sentimiento de percibirse desplazados, ignorados e invalidados por alguien que, según quienes convivieron con Valeria, no era una figura constante en su vida. ¿Quién apoya a quienes realmente estuvieron presentes? El salón, Blossom, ha cerrado. El lugar donde compartían vida, sueños y proyectos, está al borde del abandono por falta de recursos. Y mientras tanto, el padre ya habría exigido el resto de las pertenencias de Valeria, bajo la excusa de haber sido el inversionista principal. ¿Qué justicia existe para quienes dieron todo por ella? ¿Puede un padre medir el amor con intereses? Quienes conocían a Valeria, aseguran que su relación con su padre era compleja, tensa y llena de silencios incómodos. Es justo que quien estuvo ausente quiera ahora imponer su versión de los hechos, dominar la narrativa y reclamar cada rincón de su memoria. Y la Vivian, pues ya ves que es bien tóxica. Y le dijo de que, ¿y la muchacha con la que estabas qué? Y ya la Vivian, no sé, no le creo. Se destapan los peores audios Valeria Márquez señalando a Vivian y Erika en complicidad contra ella. Aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos y todo para que al final me tratara como si fuera basura. Erika sacó una pistola y le disparó a esta Valeria 3 veces, le disparó seguiditas. Sí es importante señalar que, bueno, pues en base a la investigación que tenemos hay algunas cuestiones que no se nos ajustan. ¿Quieren un tour por la casa de Vale o qué? Me va a regañar, pero no le digan nada. Empezamos por la sala. Llevamos un avance importante en cuanto a la investigación. Esperemos pronto poder tener resultados. Me dijo que yo ya no servía. Que le daba asco. Se destapan los peores audios. Valeria Márquez señala a Vivian y Erika como las responsables de su deceso. ¿Puede un audio reescribir por completo una historia? ¿Qué papel real jugaron Vivian y Erika en los días previos al suceso? El archivo de sonido, ahora viral, apunta directamente al núcleo emocional de Valeria Márquez, dejando al descubierto una cadena de eventos que nadie esperaba. Y lo más inquietante es que hay nombres que empiezan a sonar con fuerza, entre ellos, Vivian y Erika. Dos figuras que parecían inofensivas. Dos presencias que, según los indicios, podrían haber influido más de lo que aparentaban. El contenido del audio no solo conmueve, también levanta sospechas. La voz que se escucha en la grabación narra entre lágrimas el desprecio que padeció por parte de una figura cercana. Se habla de humillaciones, celos y control. No se mencionan nombres directamente, pero el contexto no deja mucho a la interpretación. Los seguidores del caso, analizando cada palabra y cada frase, apuntan sin vacilar hacia Vivian y Erika. ¿Es esta realmente la voz de Valeria? Algunos aseguran que sí, que ese tono quebrado era habitual en sus transmisiones. Otros lo ponen en duda, argumentando que podría tratarse de una recreación con tecnología artificial. Vivian y Erika ya no son solo nombres secundarios. Ambas estuvieron en contacto directo con Valeria los días previos a su partida. Erika, en el salón de belleza. Vivian, intercambiando mensajes en tiempo real. Y aquí aparece otra revelación.
mensajes que ahora parecen advertencias disfrazadas. Yo creo que ya no la libro, escribió Valeria. Salir juntas es un riesgo, comentó en otro texto, etiquetando directamente a Vivian. ¿Era sarcasmo? ¿Un llamado encubierto? ¿Estaba tratando de dejar rastros? En una grabación que ahora circula masivamente, se ve a Vivian mostrando la casa de Valeria, mientras ésta no estaba presente. Me va a regañar, pero no le digan nada, dice la voz. ¿Era un juego? ¿O una muestra de desconsideración? Lo cierto es que la intimidad de Valeria quedó expuesta. ¿Con qué fin? ¿Vivian cruzó límites? ¿O solo fue una broma malinterpretada? Una mujer, identificada únicamente como Paola, ha lanzado una confesión perturbadora. Afirma haber sido testigo presencial del momento clave. Según su relato, Erika fue quien accionó un objeto en contra de Valeria. Su versión, sin embargo, no coincide con lo establecido oficialmente. La Fiscalía, en un tono cuidadoso, la invitó a declarar formalmente. ¿Está diciendo la verdad? ¿O es un intento por desviar la atención? La figura de Erika, hasta hace poco casi invisible, ahora gana protagonismo. No solo por estar en el lugar, sino por el testimonio que la menciona directamente. El hecho de que Paola la señale con firmeza, no puede ignorarse, aunque aún no haya pruebas concluyentes. Si alguien tenía acceso libre al dispositivo, también podía borrar datos. ¿Y si este audio fue solo uno entre varios, cuántos más podrían haberse eliminado? Sin embargo, si esta grabación fue encontrada, ¿existen más? ¿Mensajes de voz? ¿Videos? ¿Capturas que demuestren manipulaciones o presiones? La Fiscalía ya habría puesto en tela de juicio si Erika y si Vivian podrían ser súper cómplices. Sus amigas que se ven muy sospechosas, pero por el modus operandi del crimen, pues parece que actúan en contra de ella. Vivian y Erika complicadas y a minutos de ser puestas con cartel de cómplice. Erika, lo que impacta es la frialdad. Pum, pum, pum. Y listo, apago el aire. Que tiene miedo la Fiscalía que Vivian y Erika huyan y se escapen. La amiga de Vivian también, tiene un comportamiento muy extraño, quédate otro poquito, aguanta, es que el regalo está muy chingón, y además con antecedentes que tienen ellas en su relación de amigas. Que el licenciado Salvador González habló de que sí, Vivian y Erika están en la mirilla, están siendo investigadas. Son súper cómplices. El celular de Valeria Márquez expone a Erika y Vivian como aliadas clave. ¿Por qué siguen libres? Una frase bastó para cambiarlo todo. La Fiscalía de Jalisco no está especulando. Ha lanzado el mensaje más impactante hasta ahora. Erika y Vivian de la Torre han sido señaladas, no con ligereza, sino con una palabra que hiela. Súper cómplices del deceso de Valeria Márquez. ¿Un nuevo nivel de responsabilidad legal? No se trata de un término casual. Ser consideradas súper cómplices no es un adjetivo mediático, es una alerta procesal. ¿Estamos ante una maniobra estratégica para preparar el terreno, o frente a la confirmación tácita de una imputación inminente? La palabra, ubicables, usada por el fiscal Salvador González, aunque suene inofensiva, en el ámbito legal significa otra cosa, vigilancia activa ante riesgo de evasión. Lo que indica que Erika y Vivian no están libres, solo aún no capturadas. ¿Por qué siguen libres? ¿Y quién las protege? Esa es la pregunta que retumba en los pasillos judiciales y redes sociales. ¿Qué poder las respalda? Porque después de semanas, no hay órdenes, no hay comparecencias, y mucho menos imputaciones oficiales. ¿Hay manos invisibles asegurando que el proceso se demore? Algunos aseguran que hay una figura poderosa en el trasfondo. Un hombre vinculado a Valeria, del que ni Erika ni Vivian han hablado. Y eso abre una línea de investigación paralela. ¿Ocultan información por lealtad o por amedrentamiento? ¿La amistad era solo fachada?
Las imágenes, los fragmentos del en vivo, los chats filtrados y los testimonios revelan que la relación entre las tres estaba lejos de ser cordial. Entre bromas y comentarios tóxicos y actitudes posesivas, se dibuja un escenario oscuro. ¿Fue realmente una relación de amistad o de competencia emocional? ¿Existían sentimientos profundos no correspondidos? Cuando alguien apaga una cámara, en vez de ayudar. Cuando alguien conoce la clave de un teléfono ajeno, y cuando alguien decide callar, mientras otros claman justicia, lo que hay no es inocencia. Es cálculo. El celular de Valeria. ¿Es la caja negra del caso? Tras desbloquear el teléfono con la ayuda de Vivian, los peritos hallaron una secuencia de conversaciones, ubicaciones, notas de voz y capturas, que podrían cambiarlo todo. ¿Por qué tenía Vivian acceso a ese contenido? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué lo niega? Se han filtrado datos que apuntan a la existencia de conversaciones borradas. ¿Por qué las eliminaron? ¿Eran demasiado reveladoras? Erika y Vivian fueron presentadas inicialmente como afectadas indirectas. Pero eso ha cambiado. Ahora, la Fiscalía estudia con lupa cada uno de sus movimientos. ¿Fue complicidad emocional? Una teoría no explorada lo suficiente es la emocional. ¿Vivian sentía algo más que amistad por Valeria? ¿Hubo celos, rivalidades o sentimientos no correspondidos que motivaron el silencio, la omisión o incluso la intervención? Esto no es menor. En casos judiciales con fondo emocional, el móvil puede alterar el grado de responsabilidad. ¿Estamos frente a una advertencia disfrazada de lenguaje técnico? Cuando el fiscal menciona que ambas están ubicables, está diciendo más de lo que parece. Se está asegurando de que no salgan del país, y se está preparando para una acción contundente. Y si los indicios se confirman, lo que sigue será una vinculación a un proceso sin retorno. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes hasta que la Fiscalía no haga una imputación directa sobre ellas. Fiscalía revela los 7 delitos y más de Erika y Vivian de la Torre por ser cómplices del deceso de Valeria Márquez. ¿Qué nos dice la Fiscalía? Que ya van avanzando, poco a poco, pero van avanzando. Ya van aproximadamente 20 testigos que mandan llamar. Se confirma la verdad oculta sobre Erika y Vivian en el caso de Valeria Márquez. ¿Qué dice el artículo 19? Que son autores los que participan en la ejecución del delito. Acorraladas por la justicia. La Fiscalía acusa de 7 cargos a Erika y a Vivian de la Torre por el deceso de Valeria Márquez. El caso que estremeció al país ahora toma un giro aún más delicado. La Fiscalía no solo investiga, ahora prepara cargos. Erika y Vivian de la Torre ya no son únicamente personajes secundarios de una desgracia, sino posibles protagonistas legales en uno de los casos más comentados del año. La tensión sube con cada nueva revelación. Y la pregunta es directa: ¿estamos ante 2 testigos mal asesoradas, o frente a piezas clave de una estructura de encubrimiento? ¿Por qué no han sido llamadas a declarar, si ya existen infracciones identificadas? Si la Fiscalía tiene claras las faltas, ¿por qué el silencio? ¿Estamos ante una omisión táctica? ¿O es parte de una estrategia legal, para actuar con contundencia en el momento exacto? Según el análisis del abogado penalista, Arturo Portillo, hay 7 infracciones perfectamente delimitadas, que podrían vincular tanto a Erika como a Vivian. Y todos están ya dentro de los expedientes, que se mueven en los tribunales de Jalisco. La primera es omisión de auxilio. Erika aparece en grabaciones, justo después del momento crítico. En lugar de asistir a Valeria, apaga la transmisión. Un gesto que, aunque parezca insignificante, cambia el foco del caso. ¿Fue un intento por borrar lo ocurrido? Legalmente, el abandono de personas se configura cuando se evita prestar ayuda en situaciones de emergencia, y más aún si existe cercanía directa con la afectada. Erika no solo estaba ahí, también tuvo oportunidad y decisión. Y la decisión fue apagar la señal. La segunda es el apoderamiento no autorizado. El famoso artefacto rosado vuelve a escena. Erika habría tomado posesión del teléfono de Valeria. ¿Por qué?
¿Por encubrimiento? Si no hubo autorización y si se accedió a su contenido, se estaría hablando de un acto tipificado como hurto equiparado. Y lo que parecía una acción impulsiva, podría encerrar una falta legal, con consecuencias de gran alcance. Número 3. Modificación de información digital. Aquí la situación se vuelve aún más delicada. Si ese dispositivo fue manipulado, si hubo archivos eliminados o modificados, se habla de alteración de pruebas. El Código Penal contempla esta figura como obtención y manipulación ilícita de datos. No es necesario haber hurtado el dispositivo para incurrir en esta falta. Basta con acceder sin consentimiento, editar o borrar. Número 4. Perjuicio a bienes. Parece menor, pero no lo es. Las cámaras de seguridad en el lugar del suceso no grabaron. Se investiga si hubo sabotaje o intervención. Si alguien interfirió con el sistema de videovigilancia, hablamos de agravio intencional a bienes utilizados en investigaciones, lo cual complica su peso penal. Número 5. Engaño procesal. Se refiere a alterar pruebas, dar datos falsos y ocultar información relevante. Todo eso cae dentro de la infracción de engaño procesal. Y si se demuestra que Erika o Vivian actuaron con la intención de desviar la investigación, este cargo las pondría directamente en ruta a un proceso penal formal. Número 6. Abstención de información. Hay un principio legal que muchos olvidan. Callar también puede ser una falta. Cuando se conoce un hecho trascendente y no se informa a la autoridad, se incurre en abstención. Ni Erika ni Vivian se presentaron voluntariamente a declarar. Hasta hoy, no han dado su versión. La ley no permite ese silencio prolongado, y la Fiscalía podría interpretarlo como resistencia y omisión. Número 7. Complicidad. La figura más delicada. El vínculo emocional, las tensiones, y las acciones antes y después del hecho. Todo apunta a una línea de investigación, que no descarta su posible implicación. Vivian tenía una relación compleja con Valeria. Según declaraciones, existían sentimientos intensos, posesividad y disputas. Si se demuestra que esas emociones escalaron hasta influir en el lamentable desenlace, el caso cambia por completo. ¿Y si no fue participación directa, sino instigación emocional? En derecho penal, eso también cuenta. Erika y Vivian están bajo vigilancia. Su libertad, por ahora, es provisional. Vivian fue interrogada en su domicilio, más de 8 horas de interrogatorio. Pues obviamente liberaron muchísima información que la Fiscalía en este momento tiene en su posesión. La Vivian me regaló un peluche, esto porque... Fueron más de 12 personas a entrevistarla. Fue todo un operativo para poder entrevistarla en su domicilio. Vivian, ¿quieres ser mi novia? Aquí delante del público. Estuvieron presentes policía de investigación, peritos forenses en psicología y demás. Se filtra impactante interrogatorio. La Fiscalía advirtió a Vivian de la Torre que la pondrían tras las rejas si no daba las contraseñas del celular de Valeria Márquez, y ésta cedió. La presión legal ya casi encierra a Vivian de la Torre. En un giro completamente inesperado, en el caso Valeria Márquez, se confirma una acción que deja expuesta la verdad, que estaba oculta. Un operativo conformado por más de una docena de agentes, peritos y especialistas en cibernética, llegó directamente al domicilio de Vivian de la Torre. La misión era extraer la contraseña del teléfono de Valeria Márquez. La advertencia fue directa. Si no colaboras, el siguiente paso es una orden de confinamiento inmediato. A lo que Vivian accedió. Durante 8 horas, en un ambiente cargado de tensión y sin cámaras presentes, Vivian fue interrogada por la Fiscalía en su propia casa. La versión oficial ha sido desmontada. Lejos de mantenerse al margen, ella entregó personalmente las contraseñas, que permitieron a la Fiscalía acceder al teléfono de Valeria. ¿Colaboración voluntaria? ¿O una decisión tomada bajo presión, para evitar consecuencias legales? Con las cámaras del local totalmente inactivas, y sin registros visuales del momento clave, el celular de Valeria se convierte en la única voz que puede testificar lo que realmente ocurrió.
¿Qué oculta ese dispositivo? Se sabe que ya ha sido intervenido por peritos en cibernética, y que cualquier intento de borrar pruebas puede ser interpretado como una infracción. ¿Y si lo que encuentran implica directamente a Vivian? La propia Fiscalía confirmó que, gracias a esta contraseña, se logró acceder a conversaciones privadas, interacciones, mensajes y datos de redes sociales. Este archivo digital es ahora el centro de la investigación. Y no es lo único que quedó al descubierto. También se confirma que la estética no era de Valeria, sino un negocio de sus familiares. Otro dato que cambia el enfoque y de cómo se ha presentado el caso ante la opinión pública. Al entregar la contraseña, Vivian pudo haber evitado una instancia legal mayor, pero también podría haber abierto la puerta a una serie de consecuencias inesperadas. Los expertos legales advierten que si se encuentra evidencia de manipulación de datos o eliminación de contenido, se estaría hablando de una falta procesal severa. Mientras Vivian colabora, Erika sigue sin declarar. Una testigo ya la ha señalado. Su silencio, lejos de protegerla, podría complicar su situación legal. En un contexto de presión mediática total, la falta de declaraciones solo da más margen a la Fiscalía para construir una narrativa unilateral. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que toda persona con conocimiento de un hecho ilícito debe declarar. Negarse a hacerlo, especialmente cuando el caso ha escalado a nivel nacional, puede reforzar aún más una teoría del caso en su contra. Algunos expertos ya hablan de una posible estrategia institucional. ¿Será que la Fiscalía busca una solución que calme la presión pública, en lugar de buscar al verdadero autor intelectual? ¿Sabías que a Vivian o a Erika les pueden dar 70 años de cárcel? Imagínate que por estos indicios ya embones dentro del artículo 19 del Código Penal, que es, son autores los que colaboren. Por estas acciones que hizo Vivian, ¿podrían señalarla como la autora intelectual? Y la ejecución del delito era borrar los antecedentes y borrar las pruebas que se veía la ejecución de una persona. La Fiscalía puede decir, por esto, lo que vimos, por la retención, tú puedes ser la autora intelectual. Callar también es colaborar. Abogado filtra la sentencia en contra de Erika y Vivian por el deceso de Valeria Márquez. 70 años tras las rejas. El abogado Arturo Portillo no se guardó nada. Las palabras salieron con el peso de una sentencia no oficial, pero tan poderosa como una orden firmada. Erika y Vivian de la Torre podrían pasar hasta 70 años en instalaciones de alta seguridad. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué la justicia apunta con tanta firmeza a dos figuras que, para muchos, no eran más que testigos? No te imaginas lo que esto implica. La sociedad mexicana, atrapada entre titulares escandalosos y filtraciones cada vez más comprometedoras, comienza a preguntarse, ¿se hace justicia o se busca un castigo ejemplar? ¿Están Erika y Vivian en el lugar equivocado, o realmente saben más de lo que dicen? La realidad es que este caso ha dejado de ser un tema legal para convertirse en un fenómeno social. La historia no solo gira en torno a Valeria Márquez y su lamentable desenlace, sino en la cadena de decisiones aparentemente pequeñas, que podrían costarles la libertad a Erika y Vivian. Erika fue vista manipulando un artefacto justo después del suceso. ¿Apagar una transmisión en vivo puede ser suficiente para enfrentar décadas bajo custodia? Según el Código Penal de Jalisco, sí. Manipular, alterar o eliminar evidencia digital se considera obstrucción, y si se demuestra que hubo intención de ocultar la verdad, la acusación podría escalar. Uno de los elementos más controvertidos del caso es un teléfono rosado. Existen imágenes donde presuntamente Erika aparece con un dispositivo que coincide con el utilizado por Valeria para transmitir. ¿Qué pasó con ese teléfono? ¿Fue borrado? ¿Fue escondido? No es el objeto en sí lo que importa, sino su contenido. La eliminación de datos, especialmente en un contexto crítico, podría ser interpretada como eliminación de evidencia. Y si eso se suma a una falta de auxilio inmediato, la situación cambia por completo. El abogado Portillo también declaró que el encubrimiento también puede juzgarse como participación. También dijo,
A veces no se busca a quien lo hizo, sino a quien puede pagar por ello. Algunos expertos han empezado a insinuar que las grabaciones y testimonios que involucran a Vivian, no solo la muestran como una cercana a Valeria, sino como alguien que, según varios indicios, mantenía una relación posesiva, cargada de celos y control emocional. La Fiscalía estaría formando una narrativa donde Vivian pudo haber influido emocionalmente en los eventos. ¿Podría considerarse una incitación indirecta? ¿Una influencia tóxica disfrazada de amistad? Los rumores sobre su posible salida del país alimentan la idea de que algo se intenta evitar. La Fiscalía asegura que ya está localizada, pero ¿por qué habría considerado irse si no tuviera nada que temer? La ley es clara. Callar también es colaborar. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que, quien sabe, debe declarar. Pero Erika y Vivian no han comparecido, no han hablado, no han ofrecido ninguna versión. Su silencio ha sido interpretado como una forma de defensa o de confesión. No, la Vivian, que ahorita me va a mandar algo. Ya sabía, güey, ya sabía. La muy amiga Vivian, que ya está en Paraguay y que ya ha estado subiendo incluso hasta TikToks. O sea, es increíble. Vivian de la Torre se fuga de México por el caso de Valeria Márquez. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué no la habían citado? ¿Por qué la Fiscalía no citó? Una serie de cuestionamientos que se salen de todo protocolo de actuación por parte de la Fiscalía. Con la cola entre las patas. ¿Vivian de la Torre huyó para no enfrentar a la justicia? La repentina desaparición de Vivian de la Torre no es una simple coincidencia, y la relación con el lamentable caso de Valeria Márquez ya no puede ser ignorada. Las pistas que emergen desde distintos frentes sugieren un giro inesperado y desgarrador. Vivian podría haberse marchado de México para no enfrentar lo que sabía. No te imaginas lo que esto implica. Una persona cercana a Valeria, vinculada por mensajes, interacciones, y una despedida que parece más una sentencia que un adiós amistoso, ahora se encuentra en paradero desconocido, mientras la justicia guarda silencio. El caso de Valeria Márquez ha mantenido en vilo a millones. Pero ahora, la omisión de Vivian y su posible huida desatan una nueva tormenta. La pregunta que no deja dormir a muchos es clara. ¿Por qué Vivian no ha sido llamada a declarar? La ley es clara en Jalisco. Quien presencia o tiene conocimiento de un acto ilegal debe reportarlo. Lo cual no lo hizo. Su silencio no es inocente. Su desaparición no es un casual. Y su mutismo no es protección, sino una señal clara de que hay mucho que esconder. El 7 de abril, días antes de la desgracia, Valeria escribió que Vivian ya no quería ser su amiga. Me dijo que ya no le hablara, dejó claro. Entonces, ¿por qué, días después, aparece en un en vivo con ella, como si nada hubiese pasado? ¿Fingieron reconciliación por apariencia? ¿O Valeria no sabía que su mayor riesgo era quien decía ser su amiga? No creerás lo que se plantea ahora. Ese distanciamiento podría haber sido una señal de advertencia, un intento desesperado de Valeria por alejarse. La relación entre ambas no era como parecía. Testigos digitales indican que Vivian cambió su identidad en redes, modificó su nombre de usuario en TikTok y comenzó a publicar desde otra ubicación. Algunos aseguran que se trasladó a Paraguay o a otro país latinoamericano. Tras la desgracia de Valeria, quien convivió con ella días antes, simplemente desapareció del mapa. ¿Temor o culpabilidad? ¿Protección o estrategia? El silencio de Vivian no protege a nadie, más que a sí misma. Y eso dice mucho más de lo que calla. ¿Qué sabía Vivian, que no quiso declarar? La justicia duerme, mientras el pueblo exige respuestas. Si Vivian estuvo presente a distancia, o incluso si fue ella quien alentó a Valeria a permanecer en el local, eso la convierte en parte activa de los últimos momentos de la influencer. Si dijo, quiero ver tu cara, mientras Valeria transmitía, no estaba observando como testigo, sino alimentando un juego psicológico, que terminó en infortunio. ¿Y ahora qué? Vivian está desaparecida, la justicia no actúa, y los vacíos en el caso solo se llenan de rabia.
Las omisiones no son errores inocentes. Son actos que encubren. Si Vivian sabía algo y no habló, incurrió en abandono. Si estuvo conectada con Valeria minutos antes, y no alertó a nadie, participó por omisión. Si se marchó del país, es porque no quería enfrentar lo que sabía que venía. Revela que testigo ocular confirma que fue Erika la que desvivió a Valeria Márquez con artefacto, y no fue el repartidor. En eso yo volteé a ver a esta Valeria. Y vi cuando esta otra muchacha sacó una pequeña y le disparó la pistola, le disparó por la mano derecha. Para poder encontrar pues primero los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y ella agarró y le disparó, le dio 3 balazos, entonces el repartidor volvió y la vio y el muchacho ya ni cerró la mochila ni sacó nada, se salió corriendo, de hecho se iba a caer el muchacho y no se alcanzó a caer. Se descubre una omisión imperdonable. Testigo ocular confesó que Erika fue quien desvivió a Valeria Márquez. La Fiscalía recibe una declaración devastadora que cambia todo. Un testigo afirma que quien desvivió a Valeria Márquez no fue el repartidor, como se manejaba desde el principio, sino su colaboradora más cercana, Erika. Recibió Valeria la traición de alguien en quien más confiaba. No te imaginas lo que se descubre. La escena fue distinta a como nos la contaron. Según el testimonio de una persona cuya identidad ha sido protegida por temor a represalias, Valeria estaba sentada junto a Erika cuando ingresó el joven repartidor. Todo parecía un día normal en el salón, hasta que la desgracia reventó en 3 impactos certeros. ¿Por qué entonces la Fiscalía se empeñó en acusar al repartidor, ignorando las señales que ahora apuntan directo a Erika? El testimonio señala que Erika fue quien intencionalmente generó los impactos en contra de Valeria. El silencio cómplice que rodeó este caso desde sus inicios se convierte ahora en un grito de injusticia. ¿Quién protegió a Erika? ¿Por qué nunca fue cuestionada a fondo? ¿A quién convenía desviar la atención hacia un tercero inocente? Las cámaras del salón no fueron aseguradas, los objetos personales, incluyendo un vaso con bebida y un peluche con posibles huellas, no fueron analizados ni recolectados. ¿Fue esto un descuido o un encubrimiento premeditado? La negligencia en la escena del hecho no puede pasarse por alto. Se descubre que las autoridades ignoraron evidencias clave, dejando libre a quien hoy es señalada como la verdadera responsable. El celular de Valeria desveló un mensaje que nunca fue enviado. Me cansé de fingir. Quiero mi vida de vuelta, decía. Ahora, este fragmento se convierte en una pista clave. ¿Valeria intentaba romper un pacto de silencio? ¿Fue silenciada por lo que sabía? ¿El costo de hablar fue su propia vida? Erika, aunque cercana a Valeria en lo cotidiano, nunca alcanzó el mismo nivel de popularidad en redes. ¿Había celos? ¿Presiones externas? ¿Manipulación emocional o económica? La relación profesional se enreda, con posibles intereses oscuros. ¿Hasta qué punto Erika tenía algo que ganar con su partida? Pero hay más. Se filtraron imágenes del perfil digital de Valeria, utilizado para transmisiones en vivo, incluso después de su deceso. ¿Quién monetizó esos momentos? ¿Quién cobró los regalos virtuales y manipuló la cuenta? Con más de 200.000 espectadores conectados, el infortunio fue convertido en ganancia. ¿Se benefició Erika de esta usurpación digital? El celular, desde el que se transmitió por última vez, no fue asegurado a tiempo. No se revisaron todas las huellas, y no se extrajo su contenido completo. ¿Qué manos tocaron ese dispositivo, antes y después? ¿Qué conversaciones, fotos o videos pudieron ser borrados? Toda la verdad sobre ese teléfono aún permanece en la sombra. Ahora, con este nuevo testimonio, la Fiscalía enfrenta un dilema de severas consecuencias. ¿Seguirá señalando al repartidor, a pesar de la evidencia que lo contradice? ¿O tendrá el valor de reabrir el caso con una nueva mirada? La testigo tem por su vida, pero ha hablado. ¿Será protegida? ¿O su voz será silenciada como, al parecer, lo fue la de Valeria? Fiscalía catean nuevamente el salón de belleza de Valeria Márquez y encuentran escondido lo peor.
Sustancias ilícitas por toneladas. Pues estimamos que es más de 1,5 toneladas. Hay una investigación, se está trabajando. Siempre estos trabajos son coordinados, tenemos una mesa de inteligencia permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. Estoy harta de fingir. Quiero mi vida de vuelta. No te imaginas lo que había detrás del espejo. La Fiscalía regresa al salón de Valeria Márquez y encuentra escondido lo peor. Sustancias ilícitas por toneladas, que cambian todo el caso. ¿Era Valeria Márquez una cómplice activa, o estaba atrapada en un sistema que no la dejó salir? La madrugada en Zapopan parecía tranquila, hasta que 6 unidades tácticas irrumpieron en el salón de belleza de Valeria Márquez, un lugar que hasta entonces solo evocaba imagen, glamour y estilo. Sin embargo, un cateo inesperado cambió radicalmente la narrativa que rodeaba a esta influencer. No te imaginas lo que se descubrió en ese lugar. Un verdadero infierno, oculto tras espejos y maquillaje. Detrás de un espejo móvil, la Fiscalía encontró una habitación sellada, repleta de refrigeradores con toneladas de sustancias prohibidas. ¿Estamos frente a un simple salón de belleza, o a un centro logístico encubierto? Esta revelación devastadora derrumba la versión inocente que muchos defendían. Pero la sorpresa no terminó ahí. Entre los productos cosméticos y tintes, los investigadores hallaron documentos secretos. Cuentas bancarias falsas, rutas de envío, y facturas que evidencian transferencias millonarias, por 8.4 millones de pesos, provenientes de cuentas sospechosas. ¿Qué negocio oscuro se escondía detrás del brillo y la moda? Antes de que todo reventara, Valeria Márquez enfrentaba una caída financiera estrepitosa. Cancelaciones, facturas impagadas, y deudas crecientes. Fue entonces cuando apareció un supuesto empresario con promesas y regalos, que parecían una tabla de salvación. Sin embargo, la verdad revela que este personaje no era otro que un operador financiero de una conocida red de poder, usando el salón como fachada para blanquear dinero. Y la inversión, disfrazada de oportunidades legítimas, se convirtió en una trampa dorada. Cursos, ventas y servicios de lujo, usados para justificar movimientos irregulares. Valeria, lejos de ser una simple afectada, se convirtió en el rostro visible de una red, que manchaba el origen de cada peso. Un borrador encontrado en su correo electrónico, confesaba su desesperación. Estoy harta de fingir. Quiero mi vida de vuelta. Pero 2 días después, ocurrió su desafortunado final. Autos con vidrios polarizados vigilaban su casa, y citas fueron canceladas sin explicación. Valeria pudo haber sido silenciada por intentar escapar. ¿Fue utilizada por un sistema, que luego la descartó? Esta pregunta lanza una sombra inquietante sobre todo el caso, y abre la puerta a dudas más profundas sobre la seguridad y la complicidad, en el entorno digital y social que la rodeaba. Tras el cateo, la Fiscalía activó un barrido digital, que no dejó lugar a dudas. En las últimas semanas, detectaron 28 negocios similares, microempresas que en redes sociales parecían exitosas, pero que en realidad ocultaban ingresos millonarios sin sustento. Cafeterías, barberías, estudios de maquillaje, todos bajo el mismo patrón sospechoso. Estos negocios usan a influencers para maquillar cifras y legitimar operaciones ilícitas. La famosa fachada perfecta se ha convertido en un modus operandi extendido. Instagram, TikTok y Facebook, las plataformas que promocionan belleza y éxito, hoy son la pantalla detrás de la cual se blanquean millones con likes y seguidores, como cortinas de humo. La Vivian me regaló un peluche, esto porque ella sabe lo que me gusta. La perito Nasli Borrero Vázquez, experta en ciberseguridad, llega a esclarecer en torno a la TikToker Valeria Márquez. Desde el primer momento del caso pudimos analizar que, bueno, yo vi el video totalmente y se evidencia muchas inconsistencias. ¿Por qué dejaron el vaso, las bolsas en el local? Se supone que la Fiscalía tiene que llevarse todo. No se tomó en cuenta para hacer pericias el vaso, como tú lo dices, las bolsas plásticas, ¿ya?
y todo lo que, hasta el propio muñeco que ella recibió, ese peluche. Se confirma la verdad. Peritos revelan el comportamiento sospechoso, que puede hundir a la Fiscalía. ¿Qué se quiso encubrir desde el primer minuto? ¿Fue incapacidad o conveniencia? La investigación que supuestamente debía buscar justicia por el caso de Valeria Márquez, ha quedado al descubierto por lo que realmente fue. Una serie de errores, omisiones y silencios que hoy gritan con fuerza. ¿Por qué nadie habla de los objetos ignorados, las pruebas borradas y las acciones sospechosas de los involucrados? Desde el instante en que se reportó el suceso de Valeria Márquez en su estética, se cometieron fallos inexplicables. La zona no fue acordonada de forma profesional. Entre los objetos que permanecieron intactos en la escena, se encontraba un vaso que hoy podría cambiarlo todo. Ese vaso, visible en el video donde Valeria recibe un peluche, nunca fue analizado. ¿Y si contenía algún sedante? ¿Y si era parte del plan para inmovilizarla? La omisión de esta evidencia nos lleva a una sola conclusión. Algo muy importante se quiso callar. Las cámaras de seguridad de la estética, los 2 teléfonos de Valeria, la transmisión en vivo, todo fue desatendido por las autoridades. Los peritos en ciberseguridad afirman que no se analizaron dispositivos clave, ni se preservaron registros digitales. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de estas fallas? ¿Por qué la Fiscalía evitó solicitar respaldo legal a plataformas como TikTok para acceder a los metadatos? Incluso, el segundo celular de Valeria, el que contenía información privada y valiosa, jamás fue requisado. La colaboradora del lugar tuvo acceso a él. ¿Qué hizo con ese dispositivo antes de que llegaran las autoridades? ¿Qué datos se eliminaron? Los testigos que presencian un horror como este suelen entrar en estado de shock. Sin embargo, en este caso, la colaboradora de Valeria apagó la transmisión en vivo sin titubear y salió del lugar con una calma escalofriante. ¿Qué clase de entrenamiento emocional se necesita para actuar así en una situación tan impactante? Su comportamiento no fue casual. Los movimientos calculados, la omisión de llamados a emergencias inmediatos, despiertan muchas dudas. ¿Quién la instruyó? ¿O simplemente sabía que nada le pasaría? Días después del suceso, un hecho siniestro sacudió a los seguidores de Valeria. Un nuevo video en vivo con su imagen y su voz fue transmitido en redes. Los peritos confirmaron que se trataba de un contenido generado con tecnología de inteligencia artificial. ¿Quién utilizó la imagen de una joven que ya no podía defenderse para generar ingresos? ¿Qué tan bajo se puede caer para convertir el infortunio en espectáculo digital? La imagen de Valeria fue manipulada, monetizada y usada sin escrúpulos. ¿Dónde estaban las plataformas digitales mientras esto ocurría? ¿Por qué permitieron que se hiciera contenido falso con semejante nivel de frialdad? Los peritos han sido claros y contundentes. La cadena de custodia fue rota desde el primer momento. Cada objeto manipulado sin guantes, cada grabación no respaldada legalmente, y cada minuto sin asegurar la escena, representa un paso más hacia la impunidad. ¿Quién va a responder por esta negligencia? Renta, luz, agua, internet. Fiscalía ordena abrir la tumba de Valeria Márquez para nuevo peritaje y lo que encuentra es algo extraño. Que las autoridades siguen en busca de las causas e incluso ya se sabe cómo huyeron los sitios. Aquí donde yacen los restos de Valeria Márquez, quien fue asesinada el pasado 13 de mayo cuando se encontraba en su estética en Zapopan. Si algo me pasa, que el mundo lo vea. Exhuman a Valeria Márquez y descubren una microcámara en su cabello. ¿Quién la colocó ahí? ¿Valeria estaba siendo vigilada o intentaba protegerse? Lo que parecía ser un caso marcado por el escándalo y el desconcierto, ha dado un giro escalofriante. Valeria Márquez no solo fue objeto de una partida abrupta, sino de algo mucho más perturbador. Una operación de silencio y manipulación, que podría involucrar a una red con mucho poder. Una madrugada silenciosa en Jalisco, se transformó en epicentro del misterio. Bajo una orden judicial, la Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo de Valeria Márquez. Nadie imaginaba lo que encontrarían. La fosa
no estaba vacía, pero tampoco el cuerpo estaba intacto. Sellado con cera industrial, el pecho de Valeria ocultaba un dije, con un símbolo enigmático. Un triángulo, un ojo, y la letra M. ¿Qué intentaban advertirle al mundo? ¿Quién colocó ese objeto allí, y por qué no fue registrado en el primer informe forense? No creerás lo que se halló en su piel. Tras la reapertura del caso, los peritos encontraron rastros de sustancia blanquecina bajo sus uñas, cortes simétricos detrás de las orejas, y residuos metálicos en sus manos. Ninguno de estos detalles figuraban en la autopsia inicial. El acta original jamás fue firmada por el médico legista. ¿Fue falsificada? ¿Quién tenía tanto poder como para alterar un informe oficial? Horas antes de la exhumación, una cámara del panteón captó la imagen de una figura cubierta por una capucha, dejando una rosa negra y una nota sobre la tumba de Valeria. No debieron haberla tocado, decía el mensaje que, aunque no fue revelado oficialmente, se filtró en medios alternativos. ¿Fue una advertencia o una confesión velada? Durante el nuevo peritaje, se encuentra en el cabello de Valeria una microcámara, oculta en una extensión. Las imágenes allí almacenadas confirman lo impensable. Los últimos minutos de su vida quedaron grabados. En ellos, se logra identificar el rostro del presunto responsable, un asistente de estilismo, desaparecido desde esa misma noche. Este hallazgo cambia todo el enfoque del caso. Una ex colaboradora de Valeria reveló haber recibido de ella una caja días antes de su partida. Dentro, una memoria USB con grabaciones, en las que se documentan reuniones, nombres clave y eventos sospechosos. La influencer sabía que algo venía, y dejó las pistas necesarias para que el mundo lo descubriera. Un testigo protegido ha declarado que Valeria intentaba revelar una red de manipulación que operaba desde salones de belleza. No era un caso aislado. Hay otros nombres. Influencers jóvenes, captadas y silenciadas. La Fiscalía se enfrenta ahora a una estructura más compleja de lo que se pensaba. ¿Cuántos más están involucrados? ¿Qué figuras públicas tienen vínculos con esta red? Las marcas en su piel, el dije simbólico, y las conexiones con otras personas afectadas, cada detalle apunta a un ritual, una advertencia o una firma. ¿Fue Valeria marcada antes de partir? ¿Era parte de algo que ella intentaba exponer? ¿O fue usada como mensaje para otros? Valeria Márquez ya no está, pero dejó las piezas para que se formara el rompecabezas. Hola. Sí. Filtran lo que Fiscalía había descubierto de Erika N., segundos antes de que le quitaran la vida a Valeria Márquez. Que tú vayas a quitar el live, que es una prueba que tiene, que es una defensa. Llama a la policía. Lo último que vas a hacer es apagar el live y borrar el live. Y ni siquiera podía llegar a su casa porque me debía a mí, le debía a la roomie y me había robado el dinero de mi escuela. ¿Qué revela el misterioso objeto blanco que aparece en el video? La Fiscalía expone a Erika segundos antes del deceso de Valeria Márquez. No era inocente. Hizo una señal y dio la orden. La triste realidad que pocos conocían sale a la luz. Erika, empleada del salón de belleza donde ocurrió el deceso de Valeria Márquez, mostró un comportamiento inusual segundos antes del suceso. ¿Por qué apagó la transmisión en vivo, en lugar de buscar ayuda? Esta acción ha generado especulaciones sobre su posible implicación. Análisis detallados del video de la transmisión en vivo han revelado la presencia de un objeto blanco detrás de Erika, justo antes del impacto. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una señal o indicación para el perpetrador, lo que implicaría una coordinación previa. Este hallazgo intensifica las sospechas sobre la posible participación de Erika en el deceso. Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria Márquez, también ha sido mencionada en las investigaciones. Se ha informado que Vivian insistió en que Valeria permaneciera en el salón, a pesar de las sospechas de esta última sobre un regalo inesperado. La insistencia de Vivian ha sido interpretada por algunos como una posible manipulación, para mantener a Valeria en el lugar del suceso. El perpetrador ingresó al salón de belleza con un peluche y un café, haciéndose pasar por un repartidor. Estos objetos
que en apariencia eran regalos, fueron utilizados como señuelos para acercarse a Valeria y perpetrar el impacto. Este modus operandi ha sido comparado con otros casos similares, lo que sugiere una posible conexión con grupos organizados. Días después del incidente, se encontró un ramo de rosas con una nota que decía, perdón, frente al salón de belleza. Este gesto ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una burla macabra del perpetrador, mientras que otros lo consideran una posible confesión o muestra de remordimiento. La Fiscalía está investigando el origen de este mensaje y su relación con el suceso. El deceso de Valeria Márquez ha conmocionado a la sociedad mexicana y ha generado un clamor por justicia. La Fiscalía de Jalisco continúa investigando el caso, y se espera que las nuevas revelaciones sobre Erika y otros posibles implicados arrojen luz sobre los motivos y responsables de esta injusticia. Mientras tanto, la memoria de Valeria sigue viva en las redes sociales y en el corazón de sus seguidores, quienes exigen respuestas y acciones concretas para prevenir futuros actos de escarmiento a manos de maleantes. Valeria Márquez era una influencer y empresaria mexicana, de tan solo 23 años, con un gran deseo de vivir y con sueños por cumplir. El 13 de mayo de 2025, durante una transmisión en vivo, un hombre que se hizo pasar por repartidor le causó el deceso. La Fiscalía de Jalisco ha declarado el caso como prioritario y está realizando entrevistas y análisis de evidencia para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La desafortunada partida de Valeria Márquez ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en México y la necesidad urgente de acciones concretas para garantizar su seguridad. She was scared because she had been receiving money from her partner, her ex-partner, who was the person who sent her to be executed with that delivery, for several months. How long did our fights last? A while, man, if we lasted a while. Vivian was telling him to stay there because Vivian had known for a while that he had already been paid a lot of money, more than $200,000. Because we had only fought, right? We also lasted a while and I am very proud. GY. When did we fight? Since he had also already shared that money with Erica, who also told him, try to keep it there so that this person can go and execute me. Suspicions are confirmed. New investigations by the prosecutor's office reveal that Vivian was paid $200,000 to be an accomplice in the death of Valeria Márquez. What at first appeared to be an unfortunate isolated episode has taken an unexpected turn. Vivian was paid to betray her friend. This revelation has shaken the entire country and raised a series of questions that until now had no answers. You can't imagine what sources close to the case have revealed. Vivian de la Torre, who until recently was considered Valeria's best friend, is now in the public eye for her alleged complicity in the event that shocked all of Mexico. Authorities claim to have compelling evidence pointing to a cash payment of $200,000 as part of a premeditated plan. The relationship between the two influencers was well known on social media, but so were the friction and disagreements. Vivian reportedly felt jealousy and envy for the life that Valeria had begun to build, including a new romantic relationship with a Dominican artist, which allegedly motivated the estrangement and subsequent reconciliation. A reconciliation that is now being deeply questioned. A conversation between Vivian and Erica, Valeria's employee and friend, reveals possible planning prior to the incident. In one of the messages, Vivian writes to Erica, "Everything has to go well. You don't know what a lesson you're going to get if it doesn't go as planned." Quote. Erica, visibly nervous, responds, "Oh, Vivian, I'm scared." The final instruction was clear: turn off your phone when they arrive. The context of these messages is key, as they occurred hours before the unfortunate event. Were Vivian and Erica mere witnesses or key players in a coldly orchestrated act? It is revealed that Francisco Alvarez Alorio, known as El Jr., Valeria's ex-partner, was the mastermind behind the plan. Sources close to the situation claim that after being rejected by Valeria, he looked for a way to punish her. According to testimonies, he was the one who paid Vivian the large sum of money to facilitate the event.
A friend of Valeria's new love in the Dominican Republic stated that the influencer had decided to leave her previous life behind to begin a new stage away from Francisco's control. Her plan included moving, getting married, and pursuing a career in music, but her plans were thwarted by a betrayal from within. Erica, who was also at the scene and was the last person to appear on camera after the horrific event, has been the subject of heavy criticism. Why did she turn off the video instead of asking for help? Why was her expression so calm in the face of such a horrific event? The defense attorney has claimed that her client acted in a state of shock. However, the contradictions in her testimony and the leaked messages raise new questions. Investigators now have digital records in their custody that could demonstrate how each step was planned. Lawyer leaks new findings in the Valeria Márquez case. The facts. Erica was the last person visible on camera, evidently in a state of shock. They say that her friend poisoned her because she drank the coffee she had earlier. She didn't want Valeria to be seen that way. New unexpected twist. The prosecution is going after the influencer's friends. She decided to stop streaming for one sole purpose. Lawyer presents new findings in Valeria Márquez case and prosecutors go after the influencer's friends. You can't imagine what has been discovered in the last few hours. A new finding revealed by Erica's lawyer, one of the friends who was with Valeria the day of the incident, has triggered a chain reaction, outrage, and new questions. The prosecutor's office has reportedly already initiated new lines of investigation, and everything indicates that the influencer's closest circle may not be as innocent as they appeared. Lawyer Jasmine Camillo, Erica's legal representative, who was the last person to be with Valeria, has broken her silence. In recent statements, the lawyer described the accusations linking her client to the sinister act as false, assuring that a media persecution has been unleashed that puts her integrity at risk. Erica claims that her relationship with Valeria was purely professional. According to her version, she was at the beauty salon performing duties as an employee, and her reaction to turning off the live was out of shock, not a cover-up. However, social media users question why her first reaction was not to call the emergency services, and why she appeared so calm in the face of such a devastating event. Erica had previously seen the delivery man who approached Valeria with the alleged gift. She even warned Valeria to receive it directly. Why then was a sketch of the suspect not made? The lawyer denies that her client was summoned for that purpose, alleging misinformation. One of the most intriguing moments was the appearance of a flower arrangement with the word, "sorry," at the entrance of Valeria's business. It was captured by the media while a delivery man was making the delivery. Was this another encrypted message? An attempt to close a cycle or distract the investigation? The truth is that the prosecution has already taken it as evidence. The perpetrator of the incident escaped on a motorcycle and had an accomplice in a white vehicle. The escape routes were different, seeking to confuse the authorities. Thanks to C5 monitoring, the authorities would have already identified the license plates of the vehicles involved. While Erica's lawyer insists on her innocence, social media is full of theories. Some claim that there were strange messages, gestures, and attitudes on the part of both friends before, during, and after the incident. It was Vivian who wanted Valeria to stay at all costs. Why was there so much interest in her receiving that gift? The delivery of a stuffed animal, a drink, and the mysterious bouquet of roses raised new suspicions. Were they simple gifts or part of a plan? The prosecution is investigating whether these items are connected to the masterminds. Several companies were pointed out by users for taking advantage of the case to sell products similar to those Valeria received. Liverpool was one of the brands mentioned.
We are facing a commercial exploitation of a misfortune. At just 23 years old, Valeria founded her own beauty salon. While some maintained that it was all thanks to savings and family support, others questioned the origin of her resources. Was such a level of investment possible with only her income as a content creator? She herself explained it in a broadcast: savings, a loan from her father, and a lot of discipline. International media have already echoed the case. The video has gone viral, and now not only is justice being demanded in Mexico, but the scandal has crossed borders. Will the prosecution be able to live up to public pressure? The lawyer leaked new findings in the Valeria Márquez case, and with it more questions arise. Were her friends really supporting her? Who gave the lightning-fast order? The Valeria Márquez case is far from over. The authorities, the media, and the public continue to be attentive. Each new detail could change everything we thought we knew. Experts arrived to analyze Valeria Márquez's case step by step. The modus operandi begins with choosing the target. The target can generally be because a boss tells them, this person is going to be the one and that this child is now free. The prosecution says that she is free and that they saw her leave with the motorcycle. Now, how are they going to identify him? How is this going to work? Because it's not just about them getting off and executing you. Because part of the modus operandi is to escape, right? The TikToker and the mystery of her friends. They leaked the expert report that changes everything. In the case of Valeria Márquez, who sent the supposed gift? And who will fall after this revelation? The official version is starting to fall apart. The leaked technical expert report on the case of Valeria Márquez completely changes the narrative. It's not just a document, it's a silent discovery that threatens to expose what many wanted to hide. But why right now? Who had an interest in hiding it and who in revealing it? You can't imagine what this report contains. According to forensic experts, what was thought to be an unfortunate encounter with a delivery man was planned down to the last detail. A staging that, far from being improvised, had been written for days, even weeks before. In her last days, Valeria was no longer the same. Paranoia had taken hold in her life. She had mentioned strange vehicles, people watching her, and glances that made her feel uncomfortable. However, her surroundings reassured her. They told her it was nothing, that everything was fine. Valeria was being watched. This is not speculation. The new expert report confirms patterns of surveillance, a professional modus operandi, and a close-range attack with verbal identification. Are you Valeria? The subject asked, and upon confirming, he acted. There were no doubts, no mistakes. Minutes before the events, Vivian, one of her friends, had said to her, "I want to see your face." In another context, it would have seemed like an innocent comment, but now, with everything that has been revealed, that phrase reverberates in the public consciousness. Was it a simple expression or a direct clue to what was about to happen? You won't believe how that phrase takes on new meaning with the technical details of the expert report. The forensic analysis classifies it as an intimate lesson, which implies eye contact, physical closeness, and often an implicit message. Vivian knew. Erica was a passive accomplice. Who was really there to protect her and who was simply fulfilling a role in a macabre choreography? Hugo Javier, a forensic specialist and former expert in forensic services, was blunt. This was not a mistake, it was an instruction carried out. His analysis breaks down the personality of the perpetrator, someone conditioned, trained, and absolutely loyal to a superior figure. He acted without morals or questioning, he simply complied. And so we wonder, who gave the order? Was it an ex-lover, a figure who wanted to get even, or simply someone Valeria was getting in the way of?
The most shocking thing about the case is that everything happened live in front of thousands of viewers. It was a warning, a way of ensuring that the message reached its intended recipient. It was not just Valeria who was the target, but what she represented: courage, visibility, and independence. That was what was uncomfortable. New evidence could further compromise those close to her. The surveillance pattern predicted the constant presence of certain faces and even minimal details such as the chair where she sat. Everything is now evidence. The theories never stop. Social media users claimed that Valeria's friends had suspicious attitudes. Videos show looks, gestures, phrases that are now being analyzed with a magnifying glass. Who sent her the gift? Why was it insisted that she not move from her chair? How planned was it all? No one imagined that her closest circle could have information or even be part of this unfortunate event. While public opinion cries out for answers, the authorities are keeping a low profile. There are no arrests, no clear progress, only an echo of vague statements. The prosecution broke its silence only to confirm what was already known, but avoids going into detail. Why the fear of going further? Who are they protecting? Justice is not only slow, it is also selective. Images of the moment have been broadcast all over the world. From Europe to South America, the case has escalated to international levels. Valeria unintentionally became a symbol of vulnerability and exposure, but also an uncomfortable reminder. Anyone can be watched and anyone can be silenced. Who is behind this tragedy and why is she still free? In addition to the profile of the perpetrator, the leaked document suggests that someone else could be involved from the inside. Someone who knew Valeria's schedule, routine, and habits. Someone who did not impact her, but who did pave the way. This is a case of internal collaboration. This was an event supported by information provided by someone close to her. The deepest betrayal does not come from the enemy, but from the one who smiles as he watches you fall. This case has left an indelible mark, not only because of what happened, but because of how the narrative was manipulated from the beginning. Valeria Márquez apologizes with a strange flower arrangement. The prosecution investigates. Guilty friends. The fact that this flower arrangement was left outside Valeria Márquez's beauty salon caused panic among the owners themselves and those who visit this shopping mall. The place was guarded by authorities from the prosecutor's office, the municipal police station. This one, yes, well, the truth is, like everyone else, we are sad and dismayed by what happened to Valeria Márquez. Sorry, a floral arrangement of 12 red roses was left on a white ribbon at the entrance to Valeria Márquez's beauty salon. Conclusive information is leaked about the floral arrangement at the scene of Valeria Márquez's death. It was a message between the guilty parties, a disguised confession. The case of the young influencer, who was ruthless in a cowardly act in her own beauty salon, has just escalated to an even more disturbing level. A floral arrangement with the word sorry in red letters was left at the scene of the crime, unleashing a wave of theories, doubts, and suspicions. Who left it? And what does it mean? This seemingly symbolic action may not be a gesture of repentance, but a strategically planned move to sow confusion or even intimidate those who could be involved. The prosecution is not ruling out any hypothesis and has launched a new line of investigation. The flowers are a sign of remorse or a warning. Valeria Márquez's entourage has been exposed. Her closest friends, Vivian and Erica, are now under the strictest scrutiny by the authorities. Videos from the past show moments that today take on a darker meaning. Furtive glances, strange gestures and hints on the air. In a live broadcast, one of them pretends to be talking on the phone and makes an abrupt gesture.
It was a signal, a code or part of an already structured plan. What previously seemed like a simple routine video has now become a key clue. The prosecution has already requested expert reports on body language and semiotics to decipher these behaviors. In her last broadcast, Valeria expressed feeling bad. She claimed to have a strange feeling, but what should have been a warning was minimized by her friend, who forced her to remain on camera to receive a supposed gift. Today the gesture takes on new weight. Did that friend know something? She was following instructions. The entire country is wondering, did Valeria sense her departure? Was her discomfort an ignored plea? This scene now becomes a key piece in a story plagued with omissions, ignored signs, and a betrayal that still has no clear face. The prosecution now has a sketch of the subject who pretended to be a delivery man. The description was provided by Erica, who voluntarily collaborated by providing details about his appearance, tone of voice, and behavior. However, the question that is burning in public opinion is, why did this individual know exactly where Valeria would be and when was the exact moment to act? Was he hired by someone in the inner circle, or was he simply following orders from a mind that remains in the shadows? Eric has already made a statement, they would say no. That is the difference that has ignited the networks. The one who insisted that Valeria remain live is now keeping absolute silence. Some say that she is receiving legal advice, others that fear consumes her. But one thing is certain, her silence speaks louder than any statement. In this scenario, the forgiveness of the flower bouquet no longer seems like a simple act of sadness, but a strategic piece. Did anyone receive a warning? The Jalisco prosecutor has publicly stated that more than 20 people have already been questioned, including family members, collaborators, and of course, friends. Everyone has something to hide. All the information about where they fled, how they got there, was all given through the C5. In other words, the cameras are working and working properly. They once lamented that they were in a nightclub, and it was also said that many were saying that, hey, you were close to me. The videos of where they fled to because they took, when this influencer, Valeria. And I preferred to save money and go, I don't know, Colombia, Europe. They took 2 different routes in 2 different vehicles, on a motorcycle and in a white car. Since then, the property has remained secured and under surveillance by people at the PA. We already have a lot of information with 3 different lines of investigation that the prosecutor himself is going to make known to you. They discovered new images. C5 cameras show the escape of Valeria Márquez's perpetrators and everything changes. Was there a cover-up? Who did facial recognition identify? Just when it seemed that Valeria Márquez's case would be shelved as just another unsolved crime, information leaks revealing a new dimension of the case. The video captured by C5 cameras not only shows the perpetrator's meticulous escape, it also confirms a sad reality. It was not a random attack, it was not a theft, it was the fulfillment of a macabre order. And the worst thing is that someone else knew. You can't imagine what the images reveal. In the scenes, captured just minutes after the event, the perpetrators can be seen boarding a black motorcycle with no license plates. One of them, still wearing a helmet, hides his face. But the most disturbing thing is not their anonymity, but the surgical precision with which they move. They know the streets, avoid cameras, and dodge surveillance areas. The route is not random, it is a perfectly drawn map, and this changes everything we thought we knew. Because if they knew which areas were off the C5 radar, who gave them that information? Officials, police officers, or someone very, very close to Valeria.
This new video demolishes any theory that this was a spontaneous and random attack. The well-coordinated escape reveals a deeper and high-risk network. Why didn't the police act if the cameras were active? Why wasn't there a patrol car intercepting the motorcycle? Who decided to look the other way? The evidence is now irrefutable. This revelation opens the way to one of the darkest theories, that of internal complicity. We are facing an organized attack with official protection, or someone close to Valeria betrayed their trust. A family's sadness turns to rage. Because it is not just a fatal transgression, it is a case that could demonstrate that the system is rotten from within. Sources close to the case had already warned of something disturbing. Days before the accident, Valeria felt as if she was being watched, as if someone was following her. There was also an argument with a close friend who stopped appearing on her social media and refused to make a statement. The video reinforces the theory that Valeria was turned in. A patrol car located just blocks from the scene of the accident did not respond to the emergency call. Their excuse was confusion about the location, but that explanation now sounds ridiculous compared to the precision of the escape. It was not a confusion, it was an omission. And every omission has consequences. If someone close to her collaborated, if the authorities deliberately failed, and if the perpetrators acted with impunity, then everything was planned, not by unknown enemies, but by people who knew her. An urban monitoring specialist stated anonymously that the escape could not have been improvised. The movements show training and knowledge of the system. It is impossible without internal help. It is no longer just about finding the direct culprits, it is about discovering who facilitated everything from the shadows. The devastated family demands justice. What they did to Valeria is unspeakable. And if there are police officers or officials behind this, we demand that they all be brought down. And Erica calls me and says, "Hey, baby, they're bringing you something and I don't know what." I don't even know if you've seen it, but the cameras at Erica's business have been ripped off. They want to give it to you. And I was like, oh, well, she arrived in about an hour. I don't know if it was the prosecutor's office or the criminals themselves, but there's a photo. And they already said, oh, no, it's better if I wait for her to get here because it's very expensive. Cover up in the Valeria Márquez case. The truth behind the ripped-off cameras is revealed. Social media is outraged and the public demands answers. The Valeria Márquez case takes an unexpected turn. New clues shake up the investigation. The cameras at the beauty salon where everything happened were ripped off. Why? Who removed them? And what were they trying to hide? We are facing an act planned with surgical precision, a young, well-known, beloved and promising influencer, a closed space with cameras installed and a fatal event partially captured live. And yet, there are no key recordings. Coincidence or manipulation? The beauty salon cameras, managed by people close to Valeria, simply disappeared. They are gone. The images do not exist. It is presumed that they were removed right after the event. The missing evidence is not an oversight, it is an omission that weighs heavily. The possibility of knowing the whole truth disappeared. Was it a desperate act or part of something more structured? What is hidden behind the silence of those walls? During Valeria's last broadcast, a disturbing mention is heard, a black bag delivered by a delivery man. One of her companions, Erica, speaks of the object as if she knew something more. And what is more alarming is that the audio was muted at that very moment. Why did Valeria decide to turn off the audio just as the delivery arrived?
Was it a private gift or was she afraid that something would be discovered? It is speculated that the influencer did not see the object that caused her loss. Experts say that her facial expression reflected expectation, not fear. Her eyes, apparently relaxed, did not match someone who senses a risk. Was she deceived? Did she trust those around her? New theories point to a possible hidden delivery. Perhaps she could have trusted the wrong person. Who knew what would really arrive at the salon that day? Who was behind the so-called gift? After the incident, Erica's attitude left many perplexed. Instead of asking for immediate help, her first action was to turn off the broadcast. At a time when every second counts, the priority was not to help Valeria, but to end the live connection. Experts point out that each person reacts differently to trauma, but in this case the apparent coldness has raised doubts. Did he truly not understand the seriousness of the situation? Or did he know something else? Was it an emotional response or a trained reaction? Who had access to the site, to the equipment and control of the cameras? Why do so many actions seem aimed at erasing evidence and not saving lives? The Jalisco prosecutor's office has been questioned for its apparent slowness. Progress in the case has been minimal and responses vague. While the family demands justice, the authorities seem to operate in slow motion. Erica and Vivian's phones could contain key conversations. However, without a federal warrant, that information cannot be accessed. Why hasn't that warrant been issued yet? What is waiting for them to act? In similar cases, that evidence has already been obtained. Why is there no fear here about what might be found? Is anyone being protected? Who is really pulling the strings behind this stalled investigation? The images don't lie. Photographs from the scene show the cameras torn out, loose cables and missing evidence. No one knows who did it. Was it the authorities or who was there that day? The absence of these devices is not accidental, it is a deliberate action. An attempt was made to hide something, and what was attempted to be hidden could be the most revealing thing of all. Cover up is the word that is already resonating strongly. If someone removed those cameras to erase the facts, they could be involved in the event. It is not just about negligence, it is about hiding the truth. Before her last broadcast, Valeria spoke with her companions. They told her that there was a gift, something very expensive. She apparently did not expect it. She did not even fully understand the reason, and yet she trusted them. She went to the place and acted calm. She was manipulated. Someone took her to the room knowing what would happen. Why did they insist that she go there herself? Why were precautions not taken in such a vulnerable environment? The room had a glass door. From the inside, you could see who was outside. Even so, the door was opened. Without security, without questions, and without a doubt. Did she act with inexplicable recklessness or was it all part of a plan? In Zapopan, at the same time that the incident with Valeria occurred, another individual lost his life. According to reports, a politician. Two similar incidents in the same area. But the authorities claim there is no connection. How can that be said, with such certainty? Have all the connections already been investigated? Is there an attempt to hide a wider network of conflicting interests? In areas like Zapopan, power and silence tend to intertwine. And when two shocking events occur at the same time, the possibility of a connection cannot be dismissed so easily. And if it was all a message, the environment, the circumstances, and the silences all seem to indicate that the event was not random. Some speculate that it was a warning, others speak of a setup,
but they all agree on one thing. What happened was not random. Why were the cameras removed? To erase faces? To hide movements? To eliminate any possibility of an accurate reconstruction? That seemingly simple action could be the key to understanding everything else. What was lost with those recordings? What scenes were hidden forever? And who benefited from their disappearance? The Valeria Márquez case has not only shocked people because of its unfortunate outcome. What is most outrageous is the feeling that the truth is being hidden. The cameras being torn away, the attitude of her companions, the slowness of the prosecution, and the coincidences with other events. Everything seems to be part of the same puzzle, and each piece fits together to uncover a much darker truth. And the final question remains like an echo in the public consciousness. Was Valeria used as a message in a power game? Valeria Márquez's trembling friend speaks of her friend's betrayal. Plebis who know the plea. The prosecution begins the investigation and reveals strong information. "Ah, let him wait for me," says the Bible. "He wants to see my face." Because the impact is how to see it. This happened live on TikTok. Strong theories, evidence, and videos are spreading on the internet. Valeria Márquez's two friends had everything to do with her situation. Vivia couldn't stand that her daddy stayed with Valeria. Trusting is good, but not trusting is better. Are they going to pick me up or what? Be very careful with your friendships. Tomorrow they'll get you. New evidence confirms the horrible truth. Valeria Márquez's ex-friend is accused of having her erased from the map because she was jealous of her. Valeria Márquez's unfortunate story is not what it seemed. While the world mourned her loss, new information calls into question everything that was thought. A rising star, with resounding success and an impeccable public image, found herself caught up in an environment full of tension, rivalry, and an ending that no one expected. It was all the product of an environment that thrives on power, beauty, and havoc. You won't believe what you discover when you delve into the relationship between Valeria and her ex-friend Vivian. Two recognizable faces in the most intimate circle of Zapopan, young, influential, surrounded by luxury, according to many, faced by something more than a simple broken friendship. An obsession disguised as admiration, a fierce battle to be number one. These questions are no longer part of a simple theory, they are the center of a debate that never ends. Valeria Márquez was not just any influencer. With beauty titles, appearances in music videos with exponents of regional Mexican music, and a solid base of followers, she had conquered a space in the digital and business world with astonishing speed. Her beauty salon in Jalisco was not only a successful venture, but a symbol of the power she was accumulating. All that before her unfortunate end, but now everything is exposed. Behind that shine hid a much darker reality, where appearances were deceiving and smiles hid tension. The image of a normal friendship between Valeria and Vivian collapses in the face of public opinion. What seemed like a friendly relationship is now understood as a coexistence plagued by envy, competition and even, according to some versions, betrayal. The whole truth about the arguments leading up to the outcome is confirmed. Voices close to the couple claim that Vivian not only argued with Valeria, but also tried to interfere in her personal life. Coincidence or a sign that we ignored for too long? The story takes an unexpected turn when we observe Vivian's astonishing physical change. It is discovered that over time she replicated Valeria's image almost perfectly. From her makeup to her way of dressing, the transformation was so evident that many began to call her Valeria's shadow. What motivates someone to adopt another person's visual identity? We are facing a case of unhealthy mimicry. Images that confirm this metamorphosis are revealed. Comparisons on social media show how Vivian gradually abandoned her original style to get closer and closer to that of her ex-friend.
The same type of eyebrows, the same poses, even the same type of companions. A mirror that does not reflect the real image, but a distortion. Was it all part of a plan or simply the reflection of a silent obsession that ended with irreversible consequences? Valeria's alleged romantic relationship with a young man linked to power in Jalisco becomes a new focus of attention. This relationship that, according to close sources, surrounded her with luxuries and gifts not only aroused admiration but also jealousy and inconveniences. Versions are leaked that assure that Vivian had tried to get closer to that same circle of influence. Coincidence or a rivalry for recognition, validation, and status? The dynamics of these young women in the high social circles of Zapopan was not a simple game of beauty and influence. It was a competition where only one could be the main figure. Between surgeries, extreme luxury, and social networks, the line between admiration and resentment becomes as thin as it is risky. Valeria's unfortunate death was not just a loss, it was a warning. A strong message is hidden behind the images that circulated during the live broadcast, where Valeria lost her light. Theories suggest that there was no sign of surprise on her face at the moment of impact, which has set off alarms. Why didn't she react? Did everyone else know that it wasn't a trap? Each frame is analyzed with a magnifying glass looking for clues that could explain the coldness of the moment. Meanwhile, her friend Erica's reaction has also been the target of harsh questioning. There are no clear signs of fear or desperation at the end of the broadcast. Indifference, shock, or something more disturbing. Social media has not forgiven, and many are demanding a deeper investigation. The lack of emotion at such a critical moment has unleashed a storm of criticism and assumptions. The media environment breaks the silence with a direct criticism of the insensitive exploitation of misfortune. It is revealed that people have gone to the place where Valeria's remains rest, not to pay tribute to her, but to record viral content. The feelings of others are now seen as an opportunity for monetization. How far are we willing to go for a few clicks? The phenomenon of digital dehumanization has been laid bare. Influencers, content creators, and low-integrity media outlets have transformed misfortune into a platform for visibility. This behavior not only harms Valeria's memory, but also reflects the true state of our digital culture, where respect has been replaced by a thirst for attention. Not all that glitters is gold on social media. Vivian's transformation, her proximity to the circles of power, and previous tensions with Valeria are pieces of a puzzle that has yet to be fully formed. She wanted to compete, she wanted to replace her, or she simply couldn't deal with the success of someone who was once her friend. The story of the so-called buchones of Zapopan is not only a social phenomenon, but a warning about the limits of competition in the digital world. When image is everything and public approval becomes a currency, relationships become contaminated and envy disguises itself as companionship. A lifestyle is confirmed that, although envied by many, is full of risks. Women who live amidst luxury, but also intimidation, aesthetic pressure, and fierce competition. Is this what we celebrate? Is this the goal that many are pursuing? Valeria Márquez's story is a wake-up call. It's not just about justice, it's about understanding, reconstruction, and awareness. Valeria did not perish in vain. If we, as a society, manage to open our eyes to what we are allowing, validating, and applauding. The relationship between Valeria and Vivian was not a simple disagreement between friends. It was a mirror that reflects the tensions of a superficial, competitive, and, in many cases, risky culture. Each new piece of information that comes to light pushes us to ask ourselves the same questions. Time and time again, was Vivian a key player in Valeria's unfortunate fate? Are we facing yet another case of extreme rivalry or something much more sinister?
What do you think? Do you think there was more behind this rivalry? Leave your comments, it's making an impact. Valeria Márquez was murdered during a TikTok live. Dude, I'm already intrigued by who really sent that to me. Vivian and Erica were either really friends of Valeria Larda or her worst enemies. Friends and enemies. It can't be true. She was already focused on the fact that a guy had come on a motorcycle to bring her a gift and said he wasn't going to give it to her because it was too expensive. If he was a delivery man, yes. He looked like a delivery man or an escort. No, a delivery man, delivery man, delivery man. The friends were talking on the live. Oh, let me wait, Vivian says, because she wants to see my face. She arrives with the Starbucks. The doll dies, the one that was a teddy bear, a pig, I don't remember, pink. Strong hints against Valeria Márquez's friends are revealed. They were accomplices, a gift or a carnival. The whole reality that few knew came to light. A young woman, a rising influencer, a promising social media star, was brutally assassinated in an act that is currently shaking all of Mexico. Coincidence or calculated betrayal? It was Valeria Márquez, harmed by her own friends. However, what has recently been discovered changes everything. The friends who were by her side are now under scrutiny. We wonder, who sealed Valeria's fate? Did someone else plan it all from the shadows? The country is in shock. Valeria Márquez, the 23-year-old Mexican influencer, was eliminated in front of her followers while she was live streaming. But the most chilling thing is not the event, but the circumstances. Everything points to an attack planned with surgical precision. And the most disturbing thing is that those who knew the most about her movements were her friends Vivian de la Torre and Erica Hernandez. Innocent witnesses or accomplices in a macabre plan. Both were in contact with Valeria before and during the event. Vivian even convinced her to stay in the salon. Erica, for her part, witnessed the sinister event and her reaction was as cold as it was disturbing. There are gestures, silences and absences that cannot be ignored now. Why did Eric interrupt the broadcast without showing a hint of shock? What did Vivian know? The last coffee and the last stuffed animal. Two objects that seemed harmless today have become key evidence. An alleged delivery man delivered both minutes before the impact. The same man returned with the explosive object and ended Valeria's life. And who knew that Valeria would be there at that exact time? Only those closest to her. The perpetrator knew exactly what moment to take advantage of. Did someone give away his location? Someone used Valeria's trust as a silent tool and the eyes are pointing more strongly than ever at Vivian. But neither Vivian nor Erica offered immediate statements. While the country demanded explanations, they remained silent out of fear, guilt or complicity. And while the networks were bursting with theories, Vivian was absent from the prosecution's call, an absence that only fueled mistrust. Why didn't she show up? Who is she protecting? The prosecution can no longer ignore the behavior of these two women. Their testimonies are key. They will say everything they know or they will continue to hide the darkest part of this story. A few hours before the accident, in a live broadcast, Vivian made a gesture with her fingers that simulated 3 projectiles. Many thought it was a joke, but now it is interpreted as a sinister message. A veiled warning. A sign between accomplices. Vivian's insistence that Valeria not leave the room has also aroused suspicion. Why such urgency? What if Valeria had left?
Would that simple change of plans have saved her life? Valeria was not just an influencer. She was a young entrepreneur with a growing brand, hundreds of thousands of followers, and a promising future. Envy, rivalry, betrayal, everything is on the table. Her death not only left a personal and family void, it also unleashed a conflict of interests. Did anyone have something to gain from her absence? Hypotheses ranging from financial gain to the elimination of competition are being considered that point to a dark motive behind the horrendous event. Was it a passionate act or a settling of scores disguised as misfortune? Vivian has denied everything. She says she only wanted to give a gift, that it was all by chance, but the prosecution has already officially summoned her. Her testimony, according to close sources, could contradict previous versions. Lies under pressure. Eric, for his part, has maintained a silence that has become unsustainable. Social media does not forgive and thousands of users question his passivity. His exit from the room, without a trace of fear or shock, was captured on video. His face does not show sadness, but coldness. The case took an even more controversial turn when the name of Ricardo Ruiz, the WR, alleged leader of a well-known organization, emerged. Although the prosecution quickly denied it, rumors of a romantic relationship between him and Valeria continue. A settling of scores, a passionate revenge, a romantic betrayal. Some claim that someone very powerful ordered the attack. Others say that it was a lesson to send a message. How close was Valeria to this man? Did she know too much? These questions open up a new dimension to a story already full of shadows. The evidence is not conclusive, but the clues, the silences, and the attitudes are. Valeria was the target of a meticulously orchestrated ambush, and everything indicates that someone very close facilitated what happened. Friendship was the perfect mask to cover up a betrayal. The cameras, the messages, the gifts, the timing, nothing was by chance. Who kept her in the living room just when she had to flee? Who knew that day would be her last? This case is not just another transgression, it is a reflection of the country, of the fragility of life, of the betrayal where there should be support, and of a system that must live up to the horror it witnessed. Valeria lost her life in front of Miles. Her face will be remembered. Her voice on social media still resonates, but her story must not end in darkness. How far will the truth go? Now with the entire country watching, the truth cannot be hidden. The pieces of the puzzle are falling into place and the inner circle is no longer untouchable. The question is only one. Who took Valeria Márquez's life and why? This case cannot be forgotten. It demands justice, demands media pressure, and demands that the world know what happened. If this story impacted you, share this video, comment with your opinion, and don't forget to subscribe. Together we can keep up the pressure until everything is known. Have you seen the new evidence that has come to light? Click on the following video and find out what no one is saying. Remember that you are on the Wall of Fame channel. Check out this video, which is much better. You will surely love it. Don't hesitate to subscribe and like this video. We also invite you to explore our other videos so you can always stay up to date on what is happening in the world of entertainment.